División de polinomios. Definición. La división de polinomios es una operación en la que, a partir de dos polinomios con la misma variable, conocidos como el dividendo, d en x, y el divisor, d minúscula en x, obtenemos dos polinomios únicos resultantes de la división, el cociente, q en x, y el residuo, r en x. El esquema de esta operación se presenta de la siguiente manera. Donde el dividendo, d en x, es el polinomio más grande que se quiere dividir. El divisor, d minúscula en x, es el polinomio más pequeño por el que estás dividiendo el dividendo. El cociente, q en x, es el polinomio que obtienes como resultado de la división. Indica cuántas veces el divisor cabe en el dividendo. El residuo, r en x, es el polinomio que queda cuando no se puede realizar más división. Es lo que sobra después de dividir tanto como sea posible. Además a la expresión d en x es igual al producto de d minúscula en x por q en x más r en x, la cual es conocida como el algoritmo de la división, o identidad fundamental de la división. Clases de división. 1. División exacta. La división de polinomios toma esta denominación cuando el residuo es un polinomio idénticamente nulo, es decir, r en x es igual a 0. Entonces, el algoritmo de la división como r en x es igual a 0 queda como d en x es igual al producto de d minúscula en x por q en x. Entonces podemos decir que d en x es divisible entre d minúscula en x. D en x contiene de manera exacta a d minúscula en x. D minúscula en x divide a d en x. D minúscula en x es un factor de d en x. Veamos un ejemplo donde aplicamos esta definición. Bien, nos piden dividir x al cubo menos 8, entre x menos 2. Y determinaremos si la división es exacta. Pues demostrémoslo. Comencemos por establecer las bases para llevar a cabo la división de manera tradicional, de manera similar a cómo se hacía con números en la primaria. Para ello, es esencial que ambos polinomios, el dividendo y el divisor, estén completos y ordenados de manera descendente. Esto se debe a que la división de polinomios se basa en la idea de que el divisor es un factor del dividendo. En caso de que falten términos, es fundamental completarlos con ceros para que el grado del polinomio sea igual o mayor que el grado del divisor. Así que tenemos que al completar x al cubo menos 8, se vuelve x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos 8. Ahora estamos listos para comenzar la división de los polinomios. Primero, multiplicamos el divisor por una expresión algebraica, que sea el resultado de dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Para nuestro caso sería x al cubo entre x, lo que nos da como resultado x al cuadrado. Entonces x al cuadrado será el primer término del cociente. Ahora multiplicamos x al cuadrado con x menos 2, lo que nos da x al cubo menos 2x al cuadrado. Este resultado lo cambiamos de signo y lo colocamos bajo el dividendo, ya que pasaremos a restar, obteniendo como resultado 2x al cuadrado. Bajamos el resto de términos del dividendo, y avanzamos al cálculo del siguiente término del cociente. Luego, el nuevo término del cociente resulta de la división del primer término del resto del polinomio dividendo entre el primer término del divisor, es decir 2x al cuadrado entre x, lo que resulta ser 2x. Entonces 2x es el nuevo término del cociente, el cual sumará al término del cociente anteriormente calculado. Ahora multiplicamos 2x al divisor, lo que resulta 2x al cuadrado menos 4x. Nuevamente cambiamos de signo, y restamos al resto del dividendo, obtenemos un residuo de 4x, bajamos el menos 8, que es el último término del dividendo, y avanzamos a hallar el siguiente término del cociente.
Nuevamente obtenemos el tercer término del cociente, dividiendo el primer término del resto del dividendo entre el primer término del divisor, es decir 4x entre x, lo que resulta en un 4. Este pasa a sumar a los otros términos del cociente. Multiplicamos 4 por x menos 2, lo que resulta en 4x menos 8. A este resultado le cambiamos el signo para pasar a restar al residuo del dividendo, y obtenemos como resultado un residuo de 0. Por lo tanto podemos definir que x al cubo menos 8, entre x menos 2 es una división exacta, ya que el residuo es 0. Y esto es porque x menos 2 es factor de x al cubo menos 8. (2) División inexacta. La división de polinomios toma esta denominación cuando el residuo no es un polinomio idénticamente nulo. Es decir, r en x es diferente de 0. Luego, el algoritmo de la división queda definido como d en x es igual al producto de d minúscula en x por q en x más r en x. Entonces podemos decir que d en x no es divisible entre d minúscula en x. d en x no contiene de manera exacta a d minúscula en x. d minúscula en x no divide a d en x. d minúscula en x no es un factor de d en x. Veamos un ejemplo donde aplicamos esta definición. Bien, nos piden dividir x al cuadrado menos 5x más 20, entre x menos 3. Y determinaremos si la división es exacta o inexacta. Como en el ejemplo anterior, resolveremos la división mediante el método tradicional. Este método es el más sencillo para resolver divisiones de este tipo, pero existen otros métodos que veremos más adelante. Para comenzar con la división, es fundamental asegurarnos de que tanto el dividendo como el divisor estén completos y ordenados. Afortunadamente, en este ejemplo, ambos polinomios ya se encuentran en este estado, lo que simplifica el proceso. Ahora estamos listos para comenzar la división. Primero, multiplicamos el divisor por una expresión algebraica, que sea el resultado de dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Para nuestro caso sería x al cuadrado entre x, lo que nos da como resultado x. Entonces x será el primer término del cociente. Ahora multiplicamos x con x menos 3, lo que nos da x al cuadrado menos 3x. Este resultado lo cambiamos de signo y lo colocamos bajo el dividendo, ya que pasaremos a restar, obteniendo como resultado menos 2x. Bajamos el resto de términos del dividendo, que es el 20, y avanzamos al cálculo del siguiente término del cociente. Luego, el nuevo término del cociente resulta de la división del primer término del resto del polinomio dividendo entre el primer término del divisor, es decir menos 2x entre x, lo que resulta ser menos 2. Entonces menos 2 es el nuevo término del cociente, el cual sumará al término del cociente anteriormente calculado. Ahora multiplicamos menos 2 al divisor, lo que resulta en menos 2x más 6. Nuevamente cambiamos de signo, y restamos al resto del dividendo, obtenemos un residuo 14. Al no poder continuar con la división, podemos concluir que x al cuadrado menos 5x más 20, entre x menos 3, es una división inexacta. Ya que x al cuadrado menos 5x más 20, resulta ser igual al producto de x menos 3, por x menos 2, más 14. Propiedades del grado en una división. Establezcamos la siguiente simbología convencional. Para el grado del dividendo. Para el grado del divisor. Para el grado del cociente entero. Para el grado del residuo. Con respecto a una variable definamos los siguientes principios de una división polinómica. En términos generales, se cumplen las siguientes relaciones de orden entre los grados de los polinomios involucrados en una división. El grado del dividendo es mayor o igual al grado del divisor. El grado del divisor es mayor al grado del residuo. El grado del residuo es mayor o igual a 0.
El grado del cociente es igual a la diferencia del grado del dividendo menos el grado del divisor. El grado del residuo es menor o igual al grado del divisor menos 1. De esta última relación de orden, se deduce que el grado máximo del residuo es igual al grado del divisor menos 1. Veamos ahora un ejemplo de estas propiedades del grado en una división. Dado la división polinómica de dos polinomios, donde el dividendo es de grado 10 y el divisor es de grado 3, se puede deducir que el grado del cociente es igual a 10 menos 3, lo que resulta igual a grado 7. El máximo grado del residuo es 1 menos que el del divisor, es decir, 3 menos 1 igual a grado 2. Esto significa que el residuo también puede ser de primer grado o de grado 0. Esto marca el final de nuestra primera entrega sobre la división de polinomios, un tema vasto que abordaremos en varios videos futuros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo video.